Fue anuncio ayer de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, un sensible aumento de la asignación universal por hijo y también de las asignaciones familiares. Como ustedes saben, esto lo paga la ANSES y estamos hoy con el titular de la ANSES, Diego Bocio, que por supuesto se hace cargo de esto para todo el país. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Vamos a repasar los anuncios que hizo ayer la Presidenta, ¿te parece? Dale, una serie de anuncios, sí. Son 6 anuncios. El primero tiene que ver con el aumento de la asignación universal, sí, que pasa de 340 a 460 pesos, como vos decís, un anuncio sensible del 35,3%. La Presidenta de la Nación dispuso que el 1.800.000 papás y mamás que no tienen trabajo y tienen hijos y los 3.400.000 chicos que cobran la asignación todos los meses tengan ese aumento significativo. Allá tenemos una placa que nos ayuda a entender. Claro, hay un segundo, bueno, cuando se aumenta el grupo 1 se aumenta la asignación universal. Hay una segunda decisión que tiene que ver con el aumento de las categorías de los trabajadores formales, que es lo que estamos viendo en la placa. Claro, esto es para trabajadores formales, no asignación universal por hijo. No, es salario familiar, lo que se conoce como salario familiar. El primer grupo, que antes cobraba 3.40, ahora va a cobrar 4.60, aumentó el 35,3%, el segundo grupo 2.50 a 3.20, el 28%, el tercer grupo de 160 a 200 pesos, 25%, y el cuarto grupo de 90 a 110 pesos, el 22,2%. Bien, también estos son los trabajadores formales que según el nivel de ingreso que reciben van a cobrar esa asignación familiar. Bien. La asignación universal es a partir de junio. El próximo mes, quienes cobren la asignación universal van a ver el aumento. El salario familiar es a partir del 1 de julio. Ah, perfecto, tiene un mes más. Exacto, un mes más. Además dispuso aumento en los rangos, cada uno de esos rangos aumentaron. El primer rango pasó de 3.200 a 4.800 el tope, el segundo rango de 4.400 a 6.000, el tercer rango de 6.000 a 7.800 y el último rango de 14.000 a 16.800. Estos son los trabajadores formales, ahí los vemos, los cambios de los rangos. Ustedes fíjense que el aumento más importante es en el primer grupo, y eso significa que hay un montón de trabajadores que van a pasar de los grupos 2 y 3 a los grupo 1, con lo cual el aumento va a ser más significativo. En definitiva, sí, hay por parte de la Presidenta una apuesta de que todos los trabajadores cobren más y además todos puedan ir a los rangos de mayor ingreso por cada hijo, como es lo que estamos viendo en esta decisión. Es decir, si a los trabajadores que menos ganan. Claro, exactamente, eso iba a decir, ¿no? Digamos, a menor salario, mayor aporte ingreso por familiar, del Estado. Exacto, por cada hijo. Bien. Además, dispuso la Presidenta de una medida excepcional, que es en el mes de junio, todos los trabajadores formales que tienen chicos que van a la escuela, que cobren una asignación por escolaridad, una ayuda escolar, como se denomina, de 340 pesos, que le suman a los 170 pesos que cobró en marzo. Quien no lo cobró en marzo y que presente el certificado escolar va a cobrar la suma de los dos. Con lo cual invitamos a todos los papás y las mamás que tienen hijos y que cobran habitualmente el salario familiar que presenten lo que habitualmente que se hace, que es el salario familiar, el certificado de presencia escolar que firman las docentes y que se presentan en la ANSES. O sea, eso lo retiran en la escuela y se presenta directamente en la ANSES. Exacto, sí, o firman, habitualmente hay un formulario y si no, lo que nosotros tenemos que verificar es que va a la escuela. Otras asignaciones que también se aumentaron, Diego. Estas son lo que se denominan asignaciones familiares por única vez. Sí. Cuando nace una persona, 750, un chico, un nene, 750 pesos, por adopción 4.500 pesos, por matrimonio pasa de 900 a 1.125, prenatal también por rango, se aumentan todas las asignaciones prenatales y cónyuge por jubilado todos los meses de 41 a 100 pesos. No llegamos a repasar la placa que tiene el monto nuevo de asignaciones, de la asignación universal por hijo, que va con 35,5% de aumento. Exacto. Enseguida la vamos a poner al aire también. Eso para que va de quede 340 claro. a 460 y para que tengan una idea, en promedio hay un poquito de menos de 2 chicos por casa, con lo cual cada grupo familiar cobraba 548 pesos y ahora va a cobrar en promedio 742 pesos. Claro, es sensible, ¿no? Es importante es un aumento muy importante. Del 35,3% del 35,3%, muy importante para la asignación universal, muy importante para los asalariados, es importante lo del tema de la ayuda escolar, es importante haber modificado todas las asignaciones que por única vez paga la ANSES. En definitiva, en todo ese concepto, la ANSES en los últimos 12 meses pagó 24.000 millones de pesos. Con estos incrementos que dispuso la Presidenta de la Nación por decreto, vamos a invertir socialmente más de 40.000 millones de pesos, es decir, 16.800 millones de pesos adicionales que van de manera directa al bolsillo de millones de argentinos, 7 millones de chicos, muchos jubilados. También se modificó el subsidio de contención familiar, alguna vez hemos visto alguna consulta por parte de algún oyente, que es
como dijo la presidenta ayer, no es la mejor noticia que tenemos que dar, pero cuando fallece un jubilado hay un subsidio para afrontar los gastos del velatorio y demás, que pasó de 1.800 a 4.000 pesos. Y hay una medida que es muy interesante, que es, a partir de ahora, la cabeza del cobro del salario familiar va a estar en la mamá. Ah, sí, esto es importante. Diego, ¿por qué tomaron esta decisión? Esta decisión se tomó porque cuando uno visitaba los barrios, o hay muchos reclamos que le llegaban a la presidenta y demás, veíamos que había trabajadores formales que tenían su mujer y muchas veces estaban separados de hecho. No están divorciados, separados de hecho. Y la tenencia y la guarda y el cuidado de los chicos quedan en manos de la mamá. Y muchas veces el hombre, el marido, se va y deja a la mamá desprotegida sin ningún tipo de ingreso. Entonces lo que dispuso la presidenta es, cuando hay hijos, hay un ingreso familiar que está en cabeza del hombre, el salario familiar, la asignación familiar por hijo, la va a cobrar la mamá, porque es la que por lo general se queda con la guarda y la tenencia de los chicos. Es proteger a los chicos y es proteger también a las mujeres, que muchas veces por estas situaciones se ven muchos casos muy desprotegidas. Sin duda, entonces Diego. Me parece que es un reclamo de muchos años, de mucha lucha de no solo los sectores que quieren proteger a la familia y a los hijos, sino también a la mujer, que muchas veces se ve desprotegida. Diego, ¿y cómo tiene que hacer una mamá que por ahí esté escuchando esto para poder cobrar ella esta asignación familiar? De muchas tenemos el CBU, es decir, la cuenta, que es una cuenta gratuita universal, con lo cual nos vamos a comunicar con ella, como hicimos con los damnificados y demás. Y si no, que se presenten al ANSES, que digan, miren, yo tengo mi marido, esta es la situación, presentan los datos, aun cuando convive con el marido y quiere cobrarlo ella, se presentan los datos y automáticamente, por disposición de la Presidenta de la Nación, se lo depositamos en una cuenta gratuita que van a tener las mamás de la Seguridad Social. Bueno, se están por cumplir 10 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Una última palabra tuya sobre tu tarea en la ANSES en estos 10 años. Que no fueron los 10 años, pero no importa. No, bueno, hace 4 años casi. Es una década ganada, como lo califica nuestra presidenta. Es una década ganada y la Seguridad Social decididamente fue un rol central en ese sentido. Por eso se pasaron de 3 millones de jubilados a casi 6 millones de jubilados. Por eso se implementó un plan como la asignación universal por hijo, que protege a casi 2 millones de chicos. Por eso hay una ley de movilidad jubilatoria que da la oportunidad de que automáticamente se incrementen las jubilaciones y que hayan mejorado significativamente las jubilaciones en la Argentina y que los jubilados estén en una prioridad. Por eso la posibilidad de implementar un programa para fortalecer la educación, como es el Plan Conectar Igualdad. El otro día la presidenta en La Plata entregaba la computadora a 2,5 millones y ya tenemos un montón de computadoras para distribuir en todos los chicos. Por eso utilizar los fondos de los trabajadores argentinos al servicio de los argentinos. Hoy a la mañana tenía la posibilidad de hablar con un periodista y escuchar un mensaje de Amado cuando estaba discutiendo la transferencia de los fondos de los trabajadores argentinos al Estado. Y la verdad, nunca vimos un gerente de FJP dar cuenta a los argentinos de dónde invertían los recursos de los argentinos. Hoy hemos ido 15 veces al Congreso a explicar cada una de nuestras decisiones. Está claro, lo pueden ver por internet. Nos pasaron 80.000 millones de pesos, hoy tenemos más de 280.000 millones de pesos administrados por el Estado y al servicio del Estado. Hoy podemos, a partir de contar con esa herramienta, tener un programa de crédito para la construcción de viviendas, es decir, se ha fortalecido el Estado, se han multiplicado las transferencias fundamentalmente a los sectores más vulnerables, se ha apostado a la inclusión. Definitivamente ha sido una década ganada con impronta, primero de Néstor Kirchner y después de nuestra presidenta, en donde se recupera la política primero y después se recupera el Estado para ser soberano y tomar decisiones a favor de los argentinos. Y como dijo ayer la presidenta, pese a quien le pese, vamos a seguir avanzando y la Argentina va a seguir creciendo, porque es no solo el deseo de ella, sino el deseo seguramente de todos los argentinos. Diego, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Diego Bossio, titular del ANSES, hablando entonces del rol del Estado en estos últimos años.